6:30 de la mañana. Comienza el día 1. He tenido un déjà vu. Salimos desde Zamora a dirección Alquézar y después de un viaje de casi 7 horas paramos a comer en el primer sitio que pillamos. Y fijaos lo que nos hemos encontrado aquí, camino a Alquézar, en Abiego. Una mesita para comer. Y al final, aquí en Abiego, y sin haberlo planeado, nos vamos a acercar aquí a ver unas huellas fósiles que nos hemos encontrado de casualidad. Las huellas que vemos aquí pudieron ser causadas por los Anoplotherium y Entelodon, que es la primera vez que lo escucho en mi vida, pero bueno, como dato curioso, se produjeron hace unos 33 millones de años. Y visto... ¡Uy! Y vistas las huellas fósiles, vamos a ver el pueblo. Y ya estamos en Abiego, nuestra parada improvisada de estas vacaciones. Que por lo menos tiene que haber siempre una, como Sí, mínimo. eso. Rápidamente llegamos a la plaza de la iglesia, donde nos encontramos con la colegiata de Santa María de Abiego, sin duda alguna el monumento más especial de este pueblo. Justo aquí, en el siglo XII, se construyó una iglesia medieval de estilo románico, y más tarde, en el siglo XVI, la ampliaron hasta lo que vemos hoy en día. Y según hemos visto, me parece que aquí, aparte de la colegiata, no tenemos mucho más que ver. Bueno, y los fósiles. Así que vamos a continuar hacia nuestra siguiente parada. De camino hacia el coche nos encontramos con este mosaico en una fachada. Fíjate qué curioso que está hecho con chapas. Y ahora sí, después de esta pequeña parada, tomamos rumbo hacia Alquézar. Y aquí estamos, con todo el calorazo de julio, en Alquézar, uno de los pueblos más bonitos de España. Entrando al pueblo nos encontramos con esta preciosa panorámica. En la entrada vamos viendo edificios modernos o reformados, pero que guardan la estética rústica de las viviendas más antiguas. Poco a poco nos vamos adentrando en la parte antigua de Alquézar y por el camino vemos algún escudo y varios callejones que transcurren bajo las viviendas. Rápidamente te das cuenta por qué es considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Lo primero que vamos a realizar aquí es la ruta de las pasarelas de Elvero. Así que vamos a comprar los tickets aquí en el ayuntamiento. Uno de los mejores motivos para visitar Alquézar es realizar la ruta de las pasarelas del río Vero.
Se trata de una ruta de 3 kilómetros que se realiza en unas 2 horas. La entrada para realizar la ruta nos costó 5 euros. No nos gusta que visitar la naturaleza sea de pago, pero entendemos que en algunos sitios donde hay escaleras, pasarelas y puentes se necesita hacer un pequeño aporte para su mantenimiento. Por cierto, decidimos hacer esta ruta nada más llegar a Alquézar, porque solo se puede realizar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y no nos la queríamos perder. Las imágenes que estáis viendo son un pequeño resumen de la ruta. Si queréis ver el vídeo completo, lo dejaré enlazado al final del vídeo. Y aprovecho para decirte que si te está gustando el vídeo, puedes suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte próximos vídeos. Y después de la rutita, vamos a dar una vuelta por Alquézar. Caminamos por la calle baja dejando a la derecha el mirador de los Olivos. Y por allí, no sé si se verá bien, está el mirador donde estuvimos antes. Un poco más arriba llegamos al Mirador del Vero y justo al lado se encuentra la entrada a la Colegiata de Santa María la Mayor, una de las paradas obligatorias de Alquézar. Nada más entrar nos sorprende un pequeño claustro de forma trapezoidal, con infinidad de detalles en los capiteles. En el claustro también podemos ver pinturas al fresco de los siglos XIV a XVIII y un arco gótico con ornamentación floral. Desde el claustro accedemos al resto de estancias, incluyendo la iglesia y la parte superior, que alberga una exposición de arte sacro donde se encuentra el retablo de Santa Quiteria. Por cierto, desde la parte alta tenemos unas bonitas vistas de Alquézar. Y por supuesto, el claustro también se ve desde arriba. Y ya hemos hecho una pequeña visita guiada a la colegiata. El precio son 3 euros y dura algo más de media hora. Al final ha sido media hora larga. Y nos ha contado que es el único claustro de Aragón que está pintado, que está decorado con pinturas del siglo XV. Y también nos ha contado alguna anécdota curiosa al guía, como que por ejemplo el nombre de Alquézar viene de que aquí antiguamente había un alcázar. De hecho, el único que se conserva del Alcázar, que era del siglo IX, es la torre cuadrangular que está ahí. Era un alcázar árabe. Después lo conquistaron, construyeron una iglesia románica y luego lo remodelaron en el 16 y lo que tenemos ahora. Más fresquito. Mucho más fresquito. Una cosa que no os comenté antes es que estos callejones cubiertos en Aragón se llaman callizos. Seguimos caminando por Alquézar hasta volver a la plaza de Rafael Ayerbe, un lugar muy bonito y llamativo. Junto a la plaza está la calle Dragones y, como curiosidad, junto al inicio de la calle podemos observar un par de dragones bajo un balcón. Y
Después de callejear un poco más, finalizamos nuestro paseo en la iglesia de San Miguel. Y aquí nos despedimos. Hemos estado viendo Alquézar, hemos hecho la ruta de las pasarelas del río Vero y ya nos vamos al camping, que se nos hace tarde y tenemos todavía que hacer el check-in y montar todo, montar la tienda y demás. Así que nos vemos en la próxima.